Hola, muy buenas. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en las jornadas. Tengo que agradecer a toda la dirección y todo este esfuerzo que se ha puesto sobre la mesa para que tengamos la oportunidad de estar aquí y debatir sobre el diseño y bueno, estos nuevos panoramas que se nos están abriendo en la cultura actual. En ese sentido, luego vamos a tener la oportunidad de ver otras ponencias interesantes en relación al tema. Y bueno, una vez dicho esto, eh, yo quería lanzar una serie de cuestiones, una serie de preguntas que creo que enlazan un poco con lo que veremos más adelante, que es sobre el nuevo contexto en relación al paradigma digital, ¿no? Podríamos establecer el paradigma digital, como muchos hacen, el cambio de milenio, ¿no? Este cambio de milenio, este cambio de siglo también, entre siglo XX y siglo XXI, que ha cambiado un poco las reglas del juego, un poco las reglas del juego en el arte, en la cultura y en la producción artística. Producción artística, hablando de la producción típica artística, ¿no? De la académica, de la que estaba establecido como centro, como élite cultural, y otro tipo de creación que es la popular, digamos la cultura popular. Eso que se empezó a entrever a finales del siglo XX y que digamos que en estos últimos años ha ido convergiendo hasta que ya esas barreras entre cultura popular y cultura de élite pues ha acabado desdibujando, ¿no? O sea, difuminado de alguna manera. En ese sentido, sí que hay algunos textos o algunos teóricos que a mí, bueno, creo que están dando en la clave y en el punto y en el centro de esta cuestión, como puede ser J. David Walter, que habla un poco del centro, de esa pérdida del centro, de esa pérdida de referencia, de esa pérdida de élite, ¿no? Hay ventajas, por supuesto, esa confluencia entre arte popular y el arte clásico o el arte de élite que se ha ido difuminando, que se ha ido centrando, pues ha proporcionado ventajas, ha proporcionado la democratización, ha proporcionado que a través de las redes sociales, a través de este mismo congreso, ¿no? De poder ver y el trabajo de los demás y las opiniones de los demás a través de la red, a través de ese paradigma digital, pues nos ha proporcionado muchas ventajas. ¿Vale? Pero también nos ha proporcionado desventajas, nos ha proporcionado un poco, nos ha hecho que perdamos un poco el suelo, que perdamos de vista dónde estamos situados, ¿no? Eso es a lo que se refiere Walter con la pérdida del centro, ¿no? Sí que es verdad que antes ese centro, esa cultura pertenecía a una élite, pertenecía a una élite cultural, a una élite económica, pertenecía a alguien que quería acceder a ese conocimiento, y hoy en día pues tenemos ese conocimiento accesible con un clic, ¿no? Con un clic del portátil, con un clic de nuestros dispositivos móviles, con un clic de nuestras tablets, de nuestros ordenadores. Entonces, nos encontramos en un momento en el que sí, por un lado tenemos esas ventajas accesibles a nosotros, que nos interesa el diseño, que nos interesa hacia dónde está yendo todo esto, que nos interesa conocer el pasado de una manera estructural, que queremos implementar, que queremos proceder, que queremos avanzar, que queremos progresar. Pero al no tener ese centro, nos encontramos con que el público de ese arte popular que ha ido convergiendo no tiene esas referencias. No es como nosotros que queremos conocer lo que se ha hecho para crear diálogos, para ver lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestros coetáneos, discutir, percibir, contrastar y seguir avanzando en nuestro trabajo personal, ya sea diseño tipográfico, ya sea en diseño de moda, ya sea en diseño gráfico en general, ya sea en performance, en actuaciones. Pero ese otro público un poco más que viene del arte popular probablemente no tiene esas referencias y eso hace que se pierda. Entonces, como decíamos antes, ese centro, esa pérdida del centro, al final nos deja un poco vacío, nos deja un poco en el aire y no sabemos dónde estamos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, los que tenemos un conocimiento igual un poco más histórico y nos implicamos en la historia del diseño, buscamos ese centro y queremos conocer dónde ha estado ese centro a lo largo de la historia. Y por eso estamos aquí, por eso estamos en estas sesiones. Pero el que no tiene ese conocimiento histórico hace que vea el diseño de una manera un poquito más horizontal, ¿no? Para aclararnos, lo que estoy diciendo
es que hay una confrontación, que esa convergencia entre cultura élite y arte popular, cultura popular, que ha ido confluyendo hacia un centro, ha hecho que se encuentren y que luchen dos percepciones en el diseño completamente diferentes. Una que digamos que es la histórica, que podría ser la vertical, que viene del pasado, de ese conocimiento histórico, de ese conocer todo lo que se ha hecho hasta ahora para seguir avanzando, para seguir proponiendo, para seguir progresando. Y luego hay otra concepción que es horizontal, ¿no? Digamos que esas dos concepciones luchan y convergen en ese centro del que estamos hablando. Y esa concepción horizontal puede, pues conlleva muchos problemas. Puede conllevar que en esa percepción horizontal alguien quiera acceder a la historia del diseño, alguien quiera acceder y proponer cualquier tipo de producto, cualquier tipo de diseño. Entonces todo es democrático, todo es accesible, como decíamos, a través de un clic, todo está por aquí en esta línea horizontal y todo lo podemos ver y todo es accesible. Ya no necesitamos formar parte de ese centro, de esa élite que ascendía de manera vertical, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego ese conocimiento, esa práctica, esa praxis en el diseño o esos objetos que generamos, esas prácticas se quedan en esa línea horizontal, ¿vale? Al no tener esa percepción histórica, esa percepción vertical de lo que se ha hecho, no propone una novedad, no propone un cambio, no hace una lectura de lo que es del pasado, por tanto no puede seguir avanzando, no puede seguir creciendo de manera vertical y se queda en esa horizontal. Digamos que nos encontramos en un momento en el que el arte y en el diseño nace de una manera muy fácil, tenemos un acceso increíble a todo el conocimiento y toda la cultura del diseño, pero también muere muy rápido. Digamos que es algo que nace del instante y tiene muy poca perdurabilidad, ¿no? Para que algo sea perdurable tenemos que remitirnos otra vez a ese conocimiento vertical para que luego tenga futuro y para que luego tenga proyección. Esto, pues bueno, puede conllevar, hay algunos que, pues bueno, alzan el grito, dicen que estamos accediendo o estamos llegando a una muerte de la creatividad, a una muerte del arte, a una muerte del diseño, porque nos estamos quedando en esa horizontalidad. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. Como digo, hay ventajas y nos encontramos en un momento en el que pues bueno, confluyen esa horizontalidad y esa verticalidad. Entonces tenemos que aprovecharnos y creo que las nuevas generaciones y los que van a venir después de nosotros van a tener un gran poder y una gran ventaja, y esa democratización digital, todo eso que ha conllevado el paradigma digital de poder acceder a todo de manera horizontal sin tener que remitirnos al pasado, tiene muchas ventajas, contrae muchas ventajas y tiene unas posibilidades creativas muchísimo mejores que las que hemos tenido o que las que se han tenido en el pasado, ¿no? Pero hay que educar esa forma de mirar esa horizontalidad para seguir avanzando y seguir progresando. Creo que la capacidad digital, creo que el acceso al diseño, el acceso al producto, el acceso a las imágenes y el acceso al proceso son increíbles hoy en día, y creo que estamos en un momento en el que se va a producir otro cambio de paradigma. Hablaba del cambio de paradigma digital con ese cambio de milenio. Pues creo que va a haber un cambio de paradigma en el acceso al arte, a la cultura y al diseño, en esa confluencia entre horizontal y verticalidad. Y nos encontramos ante un momento al que yo por lo menos me encuentro expectante y creo sinceramente que va a ser así, en el que vamos a concebir y en el que vamos a ser testigos de obras de gente que ha nacido en esa horizontalidad, que ha nacido ya después de ese paradigma digital, que ha nacido ya en el siglo XXI, que tiene todas las herramientas, ya nada que nosotros, porque es responsabilidad nuestra, generaciones anteriores, les hagamos conscientes y les hagamos ver que han nacido en un momento en el que han confluido dos opciones diametralmente opuestas, que eran la cultura élite y la cultura popular, que tienen el acceso a todo, y que sean conscientes de que están en esa horizontalidad para crear de manera vertical. Vamos a ser testigos de un boom digital en el diseño, de un boom que, bueno, ya está dando sus coletazos, ya está llamando a la puerta, ya está llamándonos un poco a la puerta y planteándonos cuestiones que hasta hace 2 días eran, digamos, ficción o ciencia ficción, si lo queréis, ¿no? Los NFT, la desmaterialización en los productos, en el arte, en el diseño, en la moda,
son planteamientos que llaman a nuestra puerta y que van a cambiar el mundo y van a cambiar nuestro diálogo frente al diseño. Creo que las ponencias que nos quedan en las jornadas van a poner en relación esto que yo estoy diciendo. La verdad que, bueno, en resumen, no quiero desarrollar más mi teoría, mi discurso. O sea, creo que es momento de disfrutar, pero como digo, las diferentes sesiones que vamos a tener a continuación y las diferentes ponencias van a poner sobre la mesa estos planteamientos. Por poner un ejemplo, el objeto libro, la percepción, cómo nos enfrentamos ante el libro digital, el cómic. Podemos hablar del webcómic. El webcómic ya es una versión, un objeto, un diseño popular que accedido y ha llegado a ese centro, confluyendo con la cultura élite, digamos que el cómic o la novela gráfica, si lo queréis, si queréis utilizar ese término, ¿no? Es un claro ejemplo que a mí me gusta poner sobre cómo esa cultura popular y esa cultura élite han convergido en el centro, pero como decía, lo interesante es que ya se va del libro objeto y ya podemos hablar de webcómics, cómics que se disfrutan y ante los que nos podemos enfrentar en un contexto completamente diferente como es el de la web, o sea, la relación, el orden de lectura, cómo nos enfrentamos a esas viñetas, ya no tiene nada que ver con la organización que tenían sobre el papel. Y sobre todas estas cuestiones es sobre lo que vamos a estar hablando en estas jornadas y lo que vamos a ver en las diferentes sesiones a la que, repito, os invito a asistir con auténtico hambre, ímpetu, porque nos van a poner sobre la mesa todo este tipo de cuestiones, este nuevo cambio de paradigma, ese centro en el que confluyen la horizontal y la vertical que va a explotar y estamos todos expectantes en ver cómo va a ser esa explosión. No quiero extenderme más. Bienvenidos una vez más a las jornadas y espero que las disfrutéis. Muchas gracias desde aquí.